Vamos a nuestro texto de hoy, es Primera de Juan 3:23. Yo quiero de que pongan mucha atención. Sé que todos ustedes están quizás preocupados, tensos, tienen problemas, tienen muchas cosas que le puede desviar su atención en un momento determinado. La razón por la cual quise que se grabara este mensaje es que lo consideré importante y fue de repente, porque el Señor me hizo ver algo que en todo este tiempo no vi, ni aún haciendo el bosquejo, ni copiando estos versículos, sino sentado ahí. Dice así: y este es su mandamiento, Primera de Juan 3:23, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Vamos a desarrollar el primer punto, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, porque esto es muy amplio, no puedo desarrollar los dos temas al mismo tiempo, es muy amplio. El fundamento de la fe. Muchos de nosotros no decimos ser cristianos. Muchos de nosotros profesamos ser cristianos y decimos que creemos en Cristo y nos comportamos como dice la ley y nos tratamos unos a otros de hermanos, y hay cosas que yo nunca había entendido, hermanos, créanmelo, que lo entendí en esa silla sentado hace media hora. ¿Por qué? Si siempre he estado ahí, el Señor sigue hablando y su palabra es fresca. Me gusta eso porque Dios nunca deja de hablar. Normalmente, para muchos de nosotros, la ley brilla. La ley es el centro de la vida de un cristiano, para muchos. Pero déjenme decirle que la ley es muerte. Déjenme decirle que la ley, si bien nadie puede cumplirla y nos condena, muchos la tenemos y tratamos de cargarla inútilmente. Si nosotros inclinamos nuestro corazón para poder cumplir la ley, estamos perdidos. Escuchen esto. No estoy predicando en contra de la ley, estoy diciendo la verdad. Tú puedes tratar, escúchenme, de cumplir ciertas cosas de la ley como hombre de Dios, como cristiano, pero sabiendo en tu corazón que lo haces simplemente para hacer, como dije antes, las cosas correctas, porque no te va a salvar. No lo hagas como algo a que aferrarte para tu salvación, ni para tener excusa delante de Dios diciendo: mire, Señor, yo he cumplido esto, me merezco ser salvo. No. La ley condena, la ley mata. Si bien, como yo les dije antes, si vamos a glorificar al Señor y reunirnos un día, que sea el que la ley dice, no lo hagamos otro día, en sábado, en Shabbat. A veces el sábado gregoriano no coincide con el Shabbat original, quiero que tengan eso claro. Ni Shabbat significa sábado, coincide casi siempre. Como vimos aquí, nosotros nos guiamos por el calendario de Dios, que es el calendario lunar, coincidió justamente con su fiesta, lo que estuvimos aquí para la Pascua, el Passover. Qué bonito ver que el Señor no falla y su reloj astronómico es preciso más que un reloj suizo. Yo le doy gracias al Señor. Ok. La justificación nunca podrás encontrarla en la ley. Nunca. Ok. Así dice la palabra del Señor en Gálatas 2:16. Estamos usando la Reina Valera 1960. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Mire esto, quiero que medite un poquito en esto. Si el hombre no es justificado por la ley, que la ley es santa,
¿Cómo hay personas que creen ser justificados haciendo otro tipo de actos, o penitencias, o mandas, o actos litúrgicos, o cualquier cosa, si ni siquiera la ley, que es santa, te justifica? Quiero que tengan esto claro. Nada de lo que nos han enseñado en la antigüedad nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros padres, ninguna manera de justificación es válida. Solamente hay una. Escúcheme, y quiero que estén claros y que se vean claros esta noche. Solamente hay una forma, una justificación dada al hombre. Y seguimos leyendo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Vean esto, la fe de Jesucristo. Ok. Yo soy justificado por la fe de Jesucristo. Pero le voy a decir la verdad. ¿Qué es la fe de Jesucristo? Muchos fallamos también en definir fe en Jesucristo. ¿Qué? Yo tengo fe en Cristo y por eso soy salvo. Pero ¿qué fe en Cristo? ¿Qué es eso? Fe en Cristo, ¿qué? Yo digo, tengo fe en Cristo, pregúntame ¿qué es eso? Muchos no lo tenemos claro. ¿Fe en qué? Por eso el fundamento de esa fe es lo que vamos a hablar esta noche. El fundamento de esa fe. Para estar claro. Yo le doy gracias al Señor porque pareciendo un tema tan sencillo, tan simple, en antes vi que era más profundo que otras cosas. Y no es, hermano mío, que para ser salvo hay que ser idóneo y tener un ojo clínico y viajar a esas profundidades para sacar esas verdades y ser salvo. No, precisamente es lo que hacen todos, tratando de buscar esa salvación en la profundidad cuando todo está en la superficie. Nos enredamos tratando de ser salvos cuando está en la superficie. Y esta noche el Señor te va a quitar a ti mucha carga de tus hombros, comprendiendo la verdad del Evangelio. ¿Ok? Primeramente entiendan que todos los que están o dependen de la ley están bajo maldición. La ley nunca va a dejar de ser. La ley la utiliza Dios como báculo, como destino para llegar a Jesucristo. Una vez llegamos a Cristo, la ley nunca deja de ser. Siempre será el camino, el báculo, la dirección de todos los pecadores. Es cierto, una vez yo conozco a Jesucristo, esto no me da libertad para violar la ley. Lo que yo quiero que tengan claro es que la ley no me va a salvar. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras con la ley, pero no te va a salvar. Pero, ojo, si en tu corazón cae algún índice de sentimiento de que por observar la ley estás haciendo bien para tu salvación, ya estás condenado. Ya estás condenado. No lo digo yo. Tenemos que entender que todo lo que depende y están bajo la ley, están bajo maldición. Vamos a verlo en Gálatas 3:10, dice: porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Reina Valera 1960. Miren, quisiera tener toda la noche, porque este tema es muy bonito, muy extenso, y Dios me ayude a poderme expresar. Ok, voy a repetir nuestro texto, primera de Juan 3:23. Y este es un mandamiento, escuche, es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ustedes dirán: pero ya eso todo lo sabemos, eso es para niños, eso es para principiantes.
Yo casi me caigo para atrás en algo. Porque he estado escarbando muy profundo y no he visto la belleza de lo que hay en la superficie. Dios te ama. El Evangelio es para los simples, es para los ignorantes, es para los que no tienen letra, es para las personas que no tienen ningún tipo de educación. Con eso no estoy diciendo que el educado no puede entender el Evangelio, con mucha mayor razón. Por eso estoy diciendo que el Evangelio es tan simple que es para todos. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Muchos hacen del Evangelio algo tan inalcanzable, la salvación en el Evangelio, que predican, si lo vemos en términos de peso, una libra de ley y predican nada más una onza de gracia, poniendo mucho peso sobre las personas. Esas son prédicas legalistas, que las personas no salen aliviadas, salen más pesadas. Y yo quiero que tú salgas aquí aliviado, liviano, conociendo la palabra de verdad. Ok, vámonos a centrar. ¿Cuál es el contenido de la fe en Jesucristo? ¿Qué es eso? Todos lo han oído, ¿verdad? Ya, yo tengo fe en Cristo, bien. Pero vamos a analizarnos a nosotros mismos, de dónde y a qué llamamos esa fe, de dónde proviene. Y el otro punto que yo tengo es, ¿cuál es el fundamento del pecador para creer en Jesucristo? ¿Cuál es el fundamento del pecador para creer en Jesucristo? Ok, ¿qué es entonces lo que la persona tiene que creer para alcanzar vida eterna? Yo creo que eso nos interesa a todos. Uno dirá, ya yo creí en Cristo. ¿Creíste en Cristo? ¿Qué creíste de Cristo? Es la pregunta que viene. Mire, Dios es bueno y una de las cosas que nunca había entendido es que el apóstol dice que Jesucristo vino por los pecadores, para los pecadores, del cual yo soy el primero. Yo no había entendido eso. Yo en mi mente humana decía, pero Pablo, tú quizás fuiste uno de los más santos en los últimos 4000 años. ¿Cómo te dice que eres el primer pecador? El Evangelio es para pecadores, hermano, no son para santos. Si tú eres santo, esto no es para ti. No lo había comprendido, del cual yo soy el primero. Y vamos a ver esto más adelante. Así como el Señor me habló a mí, yo quiero que te hable a ti, porque no puedo saltarme esto. Vivimos nosotros sin saberlo, con doctrinas y corrientes de esquemas formuladas por los pioneros, los puritanos. Tenemos a Lutero, tenemos los calvinistas, tenemos muchas corrientes y no sabemos de dónde vienen. Para cada uno de estas corrientes, la fe o la forma de creer en Jesucristo es muy importante. Pero esta noche vamos a descubrir algo que ha estado en la superficie todo el tiempo y que no veía. Al menos yo no lo veía. Ok. La fe que salva, repito, es creer en una persona, es creer en Jesucristo. No hay otra cosa. La palabra nos enseña que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual encontremos salvación. Así que si usted tiene un amigo que no está en ese camino, dígale, pierdes tu tiempo. No solamente tu tiempo, vas a perder tu vida eterna si no tomas el camino correcto, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual hay salvación. Ok.
Hay personas que buscan entonces a Jesucristo, y vamos a estudiar esto, para salvación. Y caminan en el camino sin saber que están perdidos. No lo saben. Esta noche el Señor nos dé luz para abrir los ojos, luz para entender su palabra. Todo esto de salvación se relaciona únicamente con Jesucristo. Ok. ¿Fe en qué? Fe en Cristo. Miren, a una persona que no tiene ningún conocimiento de Dios, ¿cómo le podemos compartir de la palabra de Dios si no tiene conocimiento de Dios? Seré breve. Le voy a explicar quién es Cristo. Cree en Él. ¿Sabe de que eso es un milagro? Es algo sobrenatural, como vamos a ver más adelante. Yo te voy a mostrar quién es Cristo, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ¿cree o no cree? Hay un milagro en ese momento. El que no cree simplemente es condenado. Entonces uno dirá, no. Hay que explicarle más. Hay que explicarle hasta que entre en razón. Hay que explicarle hasta que el Espíritu Santo toque su corazón y lo quebrante. Hay que explicarle y hay que explicarle hasta que su conciencia le redarguye de pecado y pueda arrepentirse. Oh Señor, cuán ignorante yo estaba de la palabra de Dios y del poder salvador del nombre de Jesucristo. Aquí yo prediqué del llamamiento eficaz. Jesucristo nada más veía a la persona y decía, ven y sígueme. El Cristo está, las ovejas son mías, escucha mi voz y me sigue. ¿Por qué hay tanta pelea con ciertas personas y nunca en la vida quieren aceptar a Cristo? El que no lo acepta y lo rechaza es condenado. Ahora le digo algo, vas a tener oposición en tu familia, en tu grupo familiar. Por ello te digo, lucha hasta la muerte, porque hay una promesa. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dice la palabra de Dios en Timoteo, primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Comprende? El apóstol habla y dice que de todos los pecadores, Él es el más grande, Él es el primero, Él es el que está siempre ahí. Y me decía yo, pero ya es salvo, ya tienen conocimiento de Dios, tanto que habla y enseña, tanto que lleva la palabra y dice que Él es el primero de los pecadores. No entiendo. ¿Será que Él se refiere antes de conocer a Jesucristo? Ok. El Evangelio no es para que los pecadores se salven a sí mismos, no. Y eso es lo que yo no pude entender, cómo el apóstol decía que Él es el pecador y el primero. La sangre en el Calvario, y quiero que entiendan esto, hermanos, es poderosa para expiar todos los pecados. Nos limpia de todo pecado. Como el apóstol dice que yo soy el primero y el más grande. ¿Ven mi confusión? Necesitaba luz sobre este asunto. Qué rico poderle explicar a las personas el fundamento de la fe en Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? Te voy a mostrar quién es Cristo para que creas en Él, para que sea una base, un fundamento. Ok, yo te puedo explicar la doctrina de la expiación, que Él en su lugar, Él murió por ti. Su sangre te limpia del pecado. Y fue una sangre tan justa la que limpió aquel pecado,
que satisfació todas las demandas de justicia de Dios Padre. No pudo haber sido otra sangre, nada más la del Hijo de Dios. Esa sangre corrió y Él murió. ¿Alguno de ustedes se ha imaginado a Jesucristo muerto y tendido, pudriéndose? ¿Alguno se ha imaginado la descomposición de Cristo en aquella oscuridad en donde se encontraba por ti? ¿Podía Él resucitar? ¿Arriesgó Él algo por ti? He ahí la victoria de nuestro Salvador. Él sufrió lo que tú tenías que sufrir. Lo hizo a cambio de ti. Y ahora tú, ¿cosas de qué? De la resurrección de Él. Él resucitó. Y esa victoria se te confirma en ti. Esa victoria se te da a ti sobre la muerte. Y tú no tienes que morir eternamente, sino que eres salvo. Toda la justicia del Hijo de Dios está sobre ti ahora, si tienes fe en Jesucristo. Amén. Solamente. Por eso es importante que si tú le compartas a una persona de Cristo y no acepta, es condenado. Pero hay personas que dicen, ok, y este es el punto delicado, el punto que el Señor me tocó ahí, dice, no, yo tengo que grabar esto. Hay zorras. Yo he escuchado muchas prédicas de zorras, pero no tienen que ver nada con esto. Y tomo el ejemplo de la zorra porque yo lo he vivido. Es un animal difícil de erradicar. Cuando se encuentran en grupo y se meten en su guarida, en su madriguera, tú no la puedes sacar. Tiene que ser muy ingenioso, muy ingenioso. Es difícil. Y que no se te metan a la casa. Se te meten en las gavetas, entre las paredes. Es como si fuera un elástico. Es algo increíble ese animal. El hombre tiene una zorra en su vida que se llama justicia propia. La justicia propia en el hombre menoscaba y acaba con su salvación. Yo no podía ligar una cosa con la otra, pero el Señor también en ese lugar me abrió el entendimiento de muchas cosas. Muchos predican, no, a mí me han hablado tanto de Cristo, yo tengo tanto conocimiento de Cristo que me ha llevado a mí al arrepentimiento. Bueno, por eso yo soy salvo, por mi conocimiento, porque tomé una decisión, pude valorar las cosas de esta vida y me di cuenta que Jesucristo es la verdad. Saben que a ese punto llegan casi todos y no traemos en cuenta que es el camino directo al infierno. Uno dirá, pero no hay más camino. Lo que les quiero decir, ¿cuál es el fundamento de tu fe en Jesucristo? El 99% de lo que han escuchado de Jesucristo, el fundamento de su fe en Cristo es el conocimiento que ellos tienen sobre Cristo. A ver cuánto entendieron. Tú tienes un conocimiento y eso es lo que te hizo creer en Cristo. Ese es tu conocimiento. Ahí tú basas tu salvación. Yo conozco a Jesucristo, conozco su doctrina de expiación, conozco la predestinación. Una de las revelaciones que me dio ahí en ese momento es lo siguiente: las personas que creen en el libre albedrío, escuchen, están casados con otro error. Están casados con el error que la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque
Porque las personas que creen en el libre albedrío toman su decisión de creer en Cristo por lo que ellos saben. Les doy el ejemplo. Tú no puedes tener una decisión de dos cosas si no conoces las cosas. A ti te dicen, ¿qué te gusta más? ¿Jugo de naranja o jugo de papaya? Para tener una decisión tú tienes que tener conocimiento a qué sabe la naranja, a qué sabe la papaya. Entonces yo me decido por la naranja porque me gusta. Lo mismo con Cristo. Las personas en su libre albedrío, entre comillas, decidieron a Jesucristo, escuchen, porque dicen, es bueno, conozco la verdad de Cristo, conozco el infierno, conozco esto, me decido por Cristo. Gracias a mi decisión ahora yo soy salvo. Les dije que las personas que tienen este error de que creen en el libre albedrío está casado con el error de que la salvación se pierde. ¿Y saben por qué? Porque la base o el fundamento de su fe en el Salvador, en Jesucristo, fue su conocimiento y su sentido acerca de Jesucristo. Pregunto yo, ¿qué sucede cuando ese hombre o esa mujer entra en agonía, entra en desesperación, entra en prueba y todo aquel conocimiento que tiene de Jesucristo es tambaleado y todo aquel amor que sentía sobre Cristo es puesto a prueba? ¿Qué pasa? Empieza a dudar y empieza la base que él tiene para su salvación a desmoronarse. Luego entonces deja de creer de tal forma que ya no es salvo. Por eso los que tienen libre albedrío pierden su salvación también, porque la base de la fe en Cristo fue su conocimiento y sus sentimientos hacia el Salvador. ¿Cuál es la prédica esta noche? ¿Cuál es la base de tu fe en Cristo? Es endeble si es el conocimiento o tu opinión o tus sentimientos a través de una experiencia y larga vida sobre el Salvador que tú has decidido. Desecha eso, te va a tirar al infierno. Es algo mucho más puro que tu conocimiento, es algo mucho más sólido que tu decisión. El fundamento de la fe en Jesucristo, que es un mandamiento que viene de lo alto. ¿Y cuál es el mandamiento? ¿Quién se acuerda? Es nuestro texto. Es nuestro texto. ¿Quién no tiene a mano que lo lea? No la tiene. Bueno, entonces lo voy a buscar yo. Así dice la palabra del Señor. La fe. Y este es el mandamiento, primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Es un mandamiento que viene de lo alto. Tu sabiduría, tu conducta, tu conocimiento no te hace idóneo para creer en Cristo. Si tu base ha sido tu libre albedrío o tu decisión por tu conocimiento, se va a desmoronar tarde o temprano. Por eso es que predican allá afuera: cuida tu salvación que la vas a perder. Pues la base de ello es tan débil, endeble, ese conocimiento, sus sentimientos, lo que piensan ellos de Cristo. Más, el Señor nos dice esta noche: la fe en Cristo es la que salva. ¿De dónde viene esa base para tener esa fe en Cristo? En un mandamiento que dio el Padre. ¿Y cuál es el mandamiento? Y este es su mandamiento: que creas. Cree, es un mandamiento. Cree en el Hijo de Dios, cree en Jesucristo. Eso nunca se va a desmoronar porque es un mandamiento. ¿Qué necesitas tú para acatar un mandamiento de Dios? Nada. ¿Necesitas sabiduría? ¿Necesitas buenas conductas? ¿Necesitas? ¿Qué necesitas? Nada.
Luego entonces el mandamiento es para siempre. El mandamiento de Dios tiene que ser la base para una salvación que nunca se pierde. Ok. Miren, yo le digo a mi alma, no intente de ninguna manera recibir de la ley salvación ni consuelo. De allá o de ese lugar nada más viene la muerte. Cuando comprendes la diferencia que hay entre la ley y la salvación, que si nosotros confiamos de corazón en nuestra alma que Cristo es el que perdona nuestro pecado por medio de su sangre. Ok, yo voy a dar un argumento al hermano y a las personas que todavía creen en el libre albedrío, creen en que tenemos nosotros la decisión o no de parte del cielo, no, la decisión nosotros para tomar al Salvador, a Jesucristo como Redentor. Yo lo dije aquí, lo voy a decir segunda vez para que jamás se les olvide. La prueba más grande de que no tienen libre albedrío, ni elección, ni decisión, es cuando Jesucristo llamó a Lázaro de la muerte. Lázaro estaba muerto y podrido. En ese momento Jesucristo lloró porque le amaba. En ese momento sucedió un milagro. Él estaba muerto y putefacto, estaba lleno de gusanos. Prácticamente comenzaban los gusanos. Jesucristo luego entonces se levantó y dijo: Lázaro, ven fuera. Estaba podrido. Tuvo él la decisión de resucitarse. Tuvo él la opción de decir: voy a despertar de esta muerte. No. Fue total autoridad y decisión de Dios resucitarlo. Dios no le preguntó a Lázaro: oye Lázaro, ¿quieres revivir o no? Dime, tienes la posibilidad. ¿Quieres revivir? No. Dios es absoluto. Lázaro, resucita, toma vida, sal fuera. Dice el Señor que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lázaro, para caminar y escuchar, primero ¿qué? Tuvo que resucitar. Cuando Jesucristo dijo: Lázaro, sal fuera, no le dijo: Lázaro, resucita. Ni siquiera eso. No hubo opción. El Señor lo tenía así escrito. Lázaro, vive. No te voy a preguntar, yo soy el que mando aquí. Luego que está vivo y puede escuchar y caminar, Lázaro, ven fuera. Asimismo, todos ustedes están muertos en delitos y pecados. Yo no te voy a preguntar: oye, tú estás muerto, ¿quieres revivir? Es una obra sobrenatural, es un milagro de que tú creas en Cristo. Es un milagro de que tú te acerques al Salvador humillado y llorando y pedirle perdón por tus pecados, porque le consideras que solamente contra él pecaste. Asimismo, el Señor dice: tú estás muerto en tus delitos y pecados. Estamos todos. Tú que escuchas, ven a Cristo y camina. Si tú caminas a Cristo, es porque le escuchaste. ¿Y por qué le escuchaste? Porque fuiste resucitado. Fuiste resucitado. ¿Tuviste tú la opción de resucitar? No, estabas putefacto. ¿Tuviste la opción de decir sí o no? ¿Te preguntaron? No. Ahora, es el momento que el Señor toma para sacar las zorras que piensan. Mira, si tú tienes un índice de que por tu justicia propia te mereces el cielo,
arrepiéntanse, porque ese es el camino al infierno. Y vamos a ver más adelante, otro corte, cómo debe actuar la fe. Ok, Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Ahora la otra revelación que yo estoy ahí. ¿Por qué sé que es revelación? No se lo voy a decir. Cada uno de ustedes va a tener su oportunidad y saber cuando el Señor les revela algo. ¿El Evangelio para quién es? ¿Maduro? Los pecadores. Para los pecadores. ¿Por qué razón el apóstol dice, más yo soy el primero, el pecador más grande? ¿Por qué? Porque si no, el Evangelio no fuera para él. Tenemos que tener eso en cuenta. Muy por el contrario de lo que nos habían dado, dice el Señor, mira las cosas primero, las que son desde el principio, cómo son las cosas. Te alaban, te hacen hinchar tu ego y tu vanidad pensando en que eres algo y que mereces algo porque tú hiciste algo para ayudar a Dios. Cuando es la trampa del diablo. Creo en Cristo porque es un mandato. A todos se le va a decir ese mandato un día. El que simplemente no cree en Cristo simplemente no es salvo. Pero viene lo otro. Yo creí en Cristo y mi fundación de creer en Cristo fue mi decisión, porque algo de decisión tiene que ver que yo haya decidido a Jesucristo. Gloria a Dios. Nadie que no haya recibido a Cristo antes de recibir a Cristo es justo. Todos son inmundos. Justo no hay ninguno. Una persona justa decidiendo a Cristo, estás diciendo que por tu justicia decidiste por Cristo. Todos somos trapos de inmundicia delante de Dios, aún recibiendo a Cristo. El Señor quiere que tengan algo muy, pero muy claro. La justicia propia es el camino más corto al infierno. Nunca olviden lo que yo les estoy diciendo ahora. Yo a nadie le pido un real para predicar. El Señor no me sacó a mí de la muerte para venir a hablar mentiras y confundir al pueblo de Dios, sino ver la verdad, que yo siempre seré pecador. No importa lo que haga, porque ninguna obra que yo haga me salvará, ninguna obra que yo haga me limpiará, ninguna obra que yo haga me justificará. Solamente la fe en el Salvador. Amén. Y creer de una forma correcta la base de esa fe, que es el mandato de Dios, no mi justicia, porque pudro todo. Siento algo en mi corazón. Yo le voy a testificar. Yo casi lloro haciendo esto el día de hoy, porque el Señor me decía, el Evangelio es para los pecadores. ¿Para qué vas a predicarle a alguien que ya tiene conocimiento de Cristo y es cristiano? Vas a perder tu tiempo. Yo no lo comprendía. Estaba confundido, Señor, y entonces las reuniones, ¿por qué y para qué? Debo terminarla y debo nada más hablar al que no tiene a Dios. Ahí me habló. Nunca dejamos de ser pecadores. Por eso le predico a ustedes. Por eso me predico a mí. Cualquiera que se ensalce y dice, yo soy santo, yo soy sobre ustedes, yo tengo mayor autoridad porque sé más de Dios. No debe entrar en una iglesia. No debe entrar en una iglesia.
Yo oré para que el Señor pusiera palabras en mi boca. Yo siento el fuego del Señor ahora mismo. Amén. Han torcido el evangelio. Personas inmundas, personas con sentimientos egocentristas. Hay un mandamiento. Cree en Jesucristo. Todo mandamiento que sale de la boca de Dios, no importa, tiene que ser acatado. Así como las personas, escuchen, en Israel, cuando estaban bajo la dominación de los egipcios, Dios mandó, pídanle oro y plata y salgan de ahí. Muchos no estuvieron de acuerdo con eso. Hablo de la opinión pública de hoy en día. Pero era un mandato de Dios. No tiene que cuestionarse, es un mandato de Dios. Lo tomaron y salieron. Mas toda persona que participó en el becerro de oro aquel día, aquel becerro de oro fue fundido con agua y esas partículas fueron, así como estaban, bebidas por todo aquel transgresor, por todo aquel que participó en aquello. El Señor nos tiene que hacer hervir y derretir toda aquella cosa que no sea Jesucristo. Toda aquella cosa que nos acredita la salvación. ¿Por qué? Porque la va a fundir y nos la va a hacer beber caliente. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos encontrar salvación. Amén. No confíes en el brazo del hombre. Maldito el que confía en el hombre. No confíes en ti mismo. Amén. Maldito el que confía en el hombre. Yo no puedo confiar ni siquiera en mi devoción a Dios. Es una base muy endeble. Porque cuando entro en aflicción, aquella confianza que yo tengo se desmorona. Porque soy yo el que tiene esa base, puesto la fe en Cristo. Más mi base es el mandamiento de Dios. Eso no pasa, eso no es endeble, es más firme que la roca. Cree en Jesucristo. Amén. Ese es el mandamiento. No importa qué tan pecador tú eres, no importa qué tan ignorante, qué te hace digno de recibir a Jesucristo. El mandamiento de Dios: cree en Jesucristo. Aquel ladrón en la cruz estaba preso. No pudo quizás escuchar ni ver el ministerio de Jesucristo porque estaba preso. Y en aquel momento nadie le compartió de Cristo. Nadie le habló de su ministerio. Él no vio los milagros. Él no caminó con Cristo. Era un ladrón. En aquel momento le dijo: Señor, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Qué tuvo él que fue salvo? Porque Cristo le dijo: de cierto, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Tuvo lección? ¿Tuvo preparación? ¿Tuvo conocimiento? Dios te enseña esta noche que cuando hay un moribundo y está muriendo, no necesita de una lección previa al moribundo para que tenga un conocimiento previo y pueda decidir de Cristo. Eso es otra prueba que eso no es así. Aquel moribundo, porque lo he vivido en carne propia, no hay tiempo, está muriendo. ¿Qué vas a hacer? Los familiares están ahí esperando que muera para enterrarlo. Te dicen: tienes 1 minuto. Hay un mandamiento. Cree en Jesucristo. Confíale tu alma a Él y serás salvo. No necesitas nada más. No hay opción. He visto los demonios
alrededor de cuerpos. Huir. Cuando la palabra de Dios, hay un mandamiento. Cree en Jesucristo. Amén. Yo lo he visto. Nadie tiene que convencernos. Vuelvo y repito, Dios no me sacó a mí de la muerte para decir mentiras. Yo siempre he dicho, tomen todo lo que yo digo y analícenlo, oren al Espíritu Santo, porque a ustedes también le va a hablar. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Ok. Saca la confianza tuya en ti mismo. Sácala. No confíes ni en ti mismo. Confía en el mandato del Señor. Es puro, es verdadero. Le voy a declarar algo. La justicia propia tiene sus raíces en las creencias papales. No tiene que ver nada con Dios. Nada. Hubo un grupo de misioneros que fueron a predicar en un área muy inhóspita. Después de 3 meses no había ningún resultado. Hasta que uno de aquellos, mire hermano, yo le estoy hablando con todo amor. Yo le estoy hablando como que hay un monstruo horrible, un oso feroz en una habitación, y yo te digo con amor, no entre. Y haré lo posible para que no entre. Y tú quieres entrar y puedes enfadarte conmigo si te estorbo, pero yo te estaré diciendo, no entres. Porque yo sé lo que hay. ¿Cuántos de nosotros, sabiendo lo que hay más allá, no hace algo por sus amigos, por las personas que aman? Eso es algo que está plasmado en toda la Biblia. Si creemos en una predestinación, si creemos que el Señor dice, yo te escogí desde el principio, ¿qué? ¿De veras que tú tuviste algo que ver en la elección? ¿De veras? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Repite el versículo ese para que quede ahí en el video y léelo de nuevo. Juan 15:16. No me elegiste vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Ok. Ahora, vamos a suponer que una persona me evangeliza, me habla de Cristo, me trata de convencer, me da una Biblia, me enseña el conocimiento. Yo todavía no decido. Después de un cierto tiempo, mi conciencia se afloja un poco. Mi corazón de ver lo que hizo Cristo por mí se afloja un poco. Y el que me ministra me dice, ¿qué piensas ahora? Y bueno, yo creo que Dios es verdad. ¿Sí? ¿Y qué piensas del pecado? Bueno, la verdad que el pecado ahora está comenzando a hacerme un poquito desagradable viendo lo que pasa con la Biblia. ¿Quieres aceptar a Cristo? Bueno, yo no me considero tan digno de aceptar a Jesucristo como mi Salvador, y lo digo así en mi corazón, dice aquella persona, no yo. Estoy solamente narrando de una persona que analiza a otro. No me atrevo porque yo soy muy indigno. Y aquel hombre se le queda mirando y dice, tanto que yo he hecho para que tú aceptes. Dice, bueno, está bien, lo voy a aceptar. He decidido seguir a Cristo. Aquella persona toma la Biblia
y lo llama, vamos a suponer que sea un joven, porque puedo tomar cualquier ejemplo, su novia con la que siempre ha tenido sexo. Espérate, no puedo ir ahora. ¿Por qué? Porque tenemos una reunión. Y la novia lo llama, pero ven, te necesito. No, es que en mi corazón está seguir a Dios. Y Dios dice que no fornique. Pero eso es cuento, siempre ha sido así. Estás un rato allá y después te cambian. Así es la historia de todo. Y aquel joven tiene una lucha interna muy grande porque su conocimiento propio le dice que eso es malo. Y a veces peca, a veces no, a veces cae, se arrepiente y llora. Y va al Señor a llorar. Se está convenciendo de que la palabra es cierta. Y él creyó en Jesucristo por todo lo que aquel ministro le impulsó a creer. Llega el momento en que aquel joven dice, ya yo no puedo más. No puedo más con esto. Y comienza a vivir una vida doble. Comienza a vivir una vida en la que sigue con el pecado y sigue con los cristianos. Esa es una etapa. Después viene otra etapa que dice, ya no voy a ser más hipócrita. No voy a ser más hipócrita. No puedo ser cristiano. Así terminan unos. Otro dice, yo no voy a ser más hipócrita. Termino con mi novia. Le estoy narrando la vida cristiana de quizás de más del 98% de los que conocen a Dios. Y aquel hombre no se considera digno de ser llamado cristiano ni acercarse a Dios por su pecado. Ignorando, uno, que Jesucristo vino fue por los pecadores. Ignorando, dos, que es una obra sobrenatural el que tú quieras llegar a Dios. Si es por tus sentimientos o tu conocimiento que tú te acercas a Dios, desecha todo eso y dile, Padre, ayuda a mi incredulidad. Porque yo con mi esfuerzo propio no puedo seguir en tu camino. Seguir en tu camino me es muy difícil. ¿Y por qué el Señor dice que mi carga es fácil? ¿Por qué para nosotros es tan difícil? Porque tu base, tu fundamento ha sido tu conocimiento, tus sentimientos, tu preparación. Mas te doy un mandamiento, que creas en Cristo. No importa cómo estés, no importa si eres pecador. El que no es pecador, eso no es para ti. Cree en Cristo. Tú, pecador. La persona que toma el Evangelio y la base, yo peleé mucho con esto. Es la ley. El Padre dice, cree, cree. Es un mandamiento celestial. Él vino para pecadores. Para pecadores. Si yo me arrepiento y ya soy santo, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en mí? ¿Cuál es la obra del Evangelio? ¿Cuál es la obra entonces en mí? Yo siempre seré pecador delante de Dios. Mi justicia propia no me justifica. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero es la única con el poder suficiente de justificarte. No hay otra. Es la sangre del Cordero, la única idónea para hacer expiación a cambio de la tuya. No hay otra. Si tú confías en ti mismo, la palabra dice, y vuelvo y repito, maldito el hombre que confía en el hombre. Gloria al Señor. Ok, lo que yo estoy diciéndole a ustedes, hermano, tú que siempre has peleado contigo mismo, con tu cuerpo de muerte, con tus deseos, con todas tus lascivias, con todas tus mentiras, con tus borracheras, con todas las cosas inmundas que hay en tu corazón.
Jesucristo vino por ti. Vino por pecadores. Vino para ti. Él no vino. Escuche por los sanos. Yo no estoy predicando a personas llenas, saciadas. Yo estoy predicando a personas sedientas. Si no estuvieran aquí. Si te justificaras a ti mismo y te sentirías lleno, te sentirías santo, no buscaras a Dios. Estás aquí porque algo dentro de ti te dice, sí, necesito de Dios. El Señor dice, así como tú viniste, así quédate, así quédense. ¿Cómo vinimos al Señor? ¿Por qué el Señor dice eso? Yo no lo había entendido y eso fue lo que me dijo ahí. Porque hay personas que después que llegan al Señor, el Señor les perdona y se inflan y piensan que son algo. ¿Por qué dice? Quédate así. No trates de cambiarte. Para que siempre tengas una actitud de pecador delante de Él, porque el pecador es el que tiene hambre y sed de justicia. El pecador es el que llora. El pecador es el que necesita la medicina, no el sano. El pecador es el que necesita el pan, no el lleno. Y si esta noche tú estás aquí, el Señor te ha traído que tú sin saberlo tienes esa necesidad. Pues el Señor te dice, tú pecador, cree en Cristo. Cree en Cristo, no dejes de creer. Cree en Cristo. No importa lo que tú hagas, no te justifica. No importa lo que tú des, no te justifica. No importa lo que tú sepas y estudias, no te justifica. Siempre ten esa actitud delante del Señor para que el Señor te diga, cree en Cristo, porque no hay otra cosa que salva. Por eso hay tantas personas que creyendo en Cristo y aceptando a Jesucristo, después se olvidan y le dan la espalda y piensan que son algo, porque olvidaron que son pecadores. Por eso Pablo, después de todo, dice, el cual yo soy el primero. Yo no lo comprendía. Tenemos que estar agarrados de Cristo, porque nunca separados somos nada. Nunca seremos justificados. En el momento que yo lo suelto, no soy justificado, porque soy un pecador. Necesito bañarme en la sangre de Jesucristo, del Cordero. Ese amor, esa necesidad, no fue mi elección. Un día el Señor dijo, vive. 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 Yo no sé a cuántos el Señor le ha hablado, pero muchos se están perdiendo, confiando en sí mismos, confiando en su decisión. No saben que eso es una abominación delante de los ojos de Dios Padre, que mandó a su Hijo a morir, lo más preciado que tenía, para que una persona que no tenga nada delante de Él diga, por mí. La ira de Dios es tan fuerte como su amor. Ahora, tú tienes 15 años, 20 años, 30 años, 5 días, 2 sesiones. Quiero decirte, la ley y el infierno son hermanas. Es alarmante escucharlo. No te apoyes en la ley. Por eso es que son hermanas. Porque maldito el que toma la ley como medio de salvación.
Sí, puedes hacerlo. No está mal. Si nos reunimos, que sea un Shabbat, mejor todavía que un domingo. Pero en ninguna manera pienses que por reunirte en Shabbat tienes un punto más. Porque la orden es: cree en Cristo. Cree en Cristo. ¿Ok? Tu sentimiento y tu comunión con Cristo son cosas difíciles de desechar. El Señor no quiere que tú sigas caminando por tus sentimientos. El Señor quiere que tú sigas caminando ciegamente, puesto los ojos, y digo ciegamente los ojos, en Dios, porque Él dice: mirad a mí y sed salvos ustedes, todos los confines de la tierra. Mirad a mí. Yo doy un mandamiento: cree en Cristo. Quiero que tomen la esencia de esto. El mandamiento creer en Cristo es la fundación de la fe en Cristo. Yo creo en Cristo porque Dios me lo ordena, no porque mi sabiduría me ha indicado que ese es el camino. Yo creo en Cristo porque salió de la boca de Dios la orden. No puedo hacer nada. Fuera de eso, estoy condenado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para terminar, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mantenga vida eterna. En antes alguien me preguntó algo y me sacó de donde yo quería llegar. Les hablaba de unos evangelistas que fueron a una isla y tuvieron 2, 3 meses y nadie se convertía, nadie creía, pero eran alimentados con el conocimiento de Dios, hasta que uno de los aborígenes leyó esto: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquel indígena creció en el Evangelio por este versículo. Llegó donde los ministros y dijo: creo en Dios, creo en Cristo. Ellos se sorprendieron: ¿por qué, si yo he luchado tanto tiempo, tú con este versículo crees? ¿Por qué creen? Porque es una obra sobrenatural, no es una opción tuya, no es una opción tuya, es una obra sobrenatural. Dale gracias a Dios si te encuentras en este lugar. No es una elección tuya. Dios te ha arrastrado con todas tus fuerzas, con todo lo que no quieres. Dios te ha traído, porque no es una opción tuya. Los ministros de aquel momento dijeron: ¿pero por qué creyó nada más con esto? Pues no sabían que era una obra sobrenatural en que una persona aceptara a Jesucristo. Estaban totalmente ignorantes de que por más que tú le hables, no pueden aceptar si Dios no los revive. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo quiero que tengan esto, pueden anotarlo, mírenlo. Parece tan sencillo, pero tantas personas están en el camino equivocado. Comentario de un médico en los Estados Unidos: he visto muchas muertes. Escuchen, pueblo. He visto muchas muertes, dice un médico, pero nunca he visto tanta agonía como cuando los cristianos mueren.
Aleluya. Aleluya. Dios te está diciendo esta noche, hay muchos que confían en sí mismos. Hay muchos que confían en su justicia propia. Hay muchos que confían en su poder de elección. Hay muchos que confían en el hombre, en sí mismo, en el brazo humano. Mas Dios, de la palabra de Él, dice, cree en Cristo. No seas uno más en la cuenta de ese doctor. Aleluya. Aleluya. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Está plasmado en toda la Biblia. ¿Por qué somos tan ciegos? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque aún están las zorras. Hay que sacarla. Dios te dice, sácala, sácala. No es tu justicia propia. Sácala, sácala. Sé salvo. Escucha la palabra de Dios. Cree en Jesucristo. No confíes en ti mismo. Es un don de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe. Nadie se puede gloriar. Gloriarse uno mismo es quitarle una gema importante a la corona de Cristo y ponérsela a uno. Dios no lo va a permitir. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Hermano, yo les amo. Si ustedes sienten que yo les he ofendido en algo, hermano mío, yo les amo, créanme. Lo mismo que le digo a mis hijos, se lo digo a todos ustedes. Yo les amo. Yo siento que en mi vida quizás yo no tenga mucho tiempo, quizás. ¿Y cómo he de presentarme al Padre si sabiendo la verdad callé? A nadie le importan estas verdades. Todos están contentos con las doctrinas que han aprendido. Pero si vemos las doctrinas que han aprendido, lo que leyó el hermano Eliseo, lo que leyó el hermano José, van en contra de lo aprendido. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que han nacido hombres con su propia concupiscencia, con amor a sí mismos, amadores de sí mismos, han torcido la palabra y han enseñado mal. Y ese germen lo llevamos todos nosotros. Las malas enseñanzas, el Señor te dice esta noche, mirad las cosas primero, las que fueron desde el principio. Mirad, mirad. Yo Jehová, dice el Señor, te digo a ti, pecador, cree en mi Hijo Jesucristo y serás salvo. Amén. Aleluya.